tal amigos de Proyecto Grado Cero? Bienvenidos a una emisión más de nuestro programa. El día de hoy transmitiendo aquí desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas en el marco de un seminario internacional denominado Derechos, Democracia y Pueblos, debates desde el republicanismo democrático y el pluralismo jurídico. El día de hoy entrevistaremos al doctor Alejandro Rosillo Martínez, quien participó en este seminario internacional con una ponencia llamada Derechos Humanos y Republicanismo, la construcción de fundamentos filosóficos. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Tiene un máster en estudios avanzados en Derechos Humanos en la Universidad Carlos III de Madrid. Asimismo, en esta misma universidad tiene un doctorado en el programa de estudios avanzados en Derechos Humanos. Bienvenido, doctor. Gracias por la oportunidad de platicar con ustedes. Sabemos que usted tiene una organización de una revista. No sé si podría platicarnos un poco acerca de esto, ya que usted se dedica a la docencia y la investigación, y para conocer un poco más de usted. Sí, mi adscripción ahorita es la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y bueno, el proyecto más fuerte que tenemos ahorita sería la maestría en Derechos Humanos, ¿no? Que es una maestría que ha sido reconocida en el padrón de CONACYT, pero que sobre todo busca tener una perspectiva crítica, recoger todas estas teorías que el seminario que comentas está recogiendo, pero aparte, como una sección importante dentro del proyecto de la maestría, ha sido una revista, que de hecho nació antes, pero ha sido incorporada al proyecto de la maestría, que se llama Revista de Derechos Humanos y Estudios Sociales, que le llamamos Redes, ¿no? Por las iniciales. Y ya llevamos 5 años con esta revista. Es una revista que es patrocinada y editada por 3 universidades, que es la Universidad de Aguascalientes, la de San Luis Potosí y la de Sevilla, ¿no? Y la idea de la revista es, tener una comprensión compleja de los derechos humanos que permita insertar mucho este pensamiento crítico alrededor de derechos humanos, no quedarse solo con la visión positivista de los derechos humanos, sino una perspectiva crítica, compleja e interdisciplinar, ¿no? Entonces en la revista hemos tenido temáticas muy variadas, desde educación pluricultural, cuestiones de análisis social, de cumplimiento de derechos humanos, etcétera, y también mucha teoría filosófica. En este sentido, para muchos de los que han estado acercándose a las actividades que usted ha realizado y han estado presentes en algunas de las conferencias, les resultará muy interesante saber que incluso su tema de investigación, ¿no? Se ha venido decantando por una fundamentación de los derechos humanos, pero desde la tradición de la teoría de la liberación latinoamericana. ¿Por qué nos cuenta un poco más al respecto? Porque es un tema muy interesante que lamentablemente se llega a perder, ¿no? Al menos en el tema de licenciatura, que podría ser muy importante un primer acercamiento. ¿Y cuál es la relevancia, ¿no?, de pensar los derechos humanos desde una tradición latinoamericanista? Okay. Sí, mira, ahorita una de mis líneas de investigación siempre ha sido la teoría crítica y especialmente la filosofía de la liberación, ¿no? El último trabajo que realicé fue la cuestión de la fundamentación de los derechos humanos desde América Latina, pero concretamente utilizando categorías y conceptos de la filosofía de la liberación. Lo primero que intento es, creo que la filosofía del derecho ha estado encerrada sobre todo en una repetición de los modelos filosóficos que se crean en Europa, ¿no? Y básicamente en el tema de los derechos humanos, nos encerramos en una discusión entre positivistas y naturalistas, ¿no? Que ambas aportan bastante, pero creo que ambas se ubican desde una geopolítica diferente, ¿no? Desde un ámbito geopolítico, de la metrópoli, ¿no? Desde Europa o desde los Estados Unidos. Y aunque hagan aportaciones importantes, desconocen muchas especificidades de cómo se entienden y se comprenden y sobre todo se usan los derechos humanos en América Latina, ¿no? Entonces a mí me parece pertinente que utilizando categorías y conceptos de la filosofía de la liberación, repensemos el fundamento de los derechos humanos, no solo como una tarea intelectual, ¿no?, para ahora sí que decir, ahora proponemos una nueva fundamentación, sino porque creo que tanto la fundamentación justnaturalista como la justpositivista no da cuenta de, yo creo que lo más importante para América Latina en cuanto a derechos humanos, que es no tanto
cómo funciona el Estado, cómo funciona las instituciones judiciales, sino sobre todo cómo los pueblos y los movimientos sociales desde abajo asumen y reinterpretan el discurso de los derechos humanos en búsqueda de satisfacción de las necesidades de vida, ¿no? Y bueno, yo creo que ese es el aspecto más importante para América Latina y en general para el tercer mundo, ¿no? Como un discurso de derechos humanos, que suele ser un discurso hegemónico, comienza a ser contrahegemónico, ¿no? Y esa contrahegemonía pues viene dado de cómo los pueblos y los movimientos sociales se apropian de ese discurso y lo recrean, ¿no? O sea, y una realización, como dice, una producción social del derecho, ¿no? Sí, claro. Desde abajo, y atendiendo a las especificidades de cada lucha social. Exacto. No como normalmente se nos habla, pues este es tu catálogo de derechos que ya tienes reconocido, lo vamos a intentar aplicar digamos, de manera igual, ¿no? Para todos, pero esta perspectiva que mencionas, pues habla de una riqueza, ¿no? De una construcción social históricamente determinada, geopolíticamente determinada, y que también gira en un tema que ha tratado mucho en estas mesas que se han estado abordando, sobre también mucho la idea de lo común, ¿no? Y la importancia que va teniendo lo común en distintas geografías, latitudes. Claro, y bueno, y sobre todo pensar que estos temas, y no falta quien lo piense así, esto de las especificidades, de las luchas sociales, es un tema que, bueno, ya lo tratará la sociología jurídica, ya lo tratará la antropología jurídica, pero como que la filosofía de la filosofía del derecho no, como que la filosofía del derecho se tiene que quedar en ese aspecto abstracto, lo cual, bueno, primera es entrar a una crítica fuerte a lo que entendemos por filosofía, pero la propuesta que estamos intentando hacer desde la filosofía de la liberación es más bien desde la tarea filosófica, hay algo que hacer para que la fundamentación de derechos humanos tenga que ver más con esta perspectiva de la resignificación de los derechos desde la práctica social, desde los movimientos sociales, ¿no? Que eso, claro, es una tarea muy importante para la sociología jurídica, para la antropología jurídica, pero creo que la filosofía jurídica también tiene que decir, pues para estar estar hablando del mundo real, no estar hablando de un mundo de las ideas, ¿no? Claro. ¿Y cuál sería aquí la crítica de la filosofía de la liberación en torno al argumento ideologizante de los derechos humanos del discurso hegemónico? ¿Cuáles son sus argumentos? Mira, yo creo que podríamos pensar en dos básicos, ¿no? Que sería que tanto el justnaturalismo como el justpositivismo parten de posturas idealistas, filosóficamente hablando, ¿no? Por un lado, el justnaturalismo impone a la realidad una idea de naturaleza humana que fuera de discutir las diversas versiones y contenidos de las naturalezas humanas, la práctica lo que nos dice es que acaban siendo ideas hegemónicas que acaban sirviendo como criterios de exclusión, ¿no? No digo que siempre suceda así. No es lo mismo ver, por ejemplo, el uso de naturaleza humana de John Locke o de Ginés de Sepúlveda que verlo en un Bartolomé de las Casas, ¿no? Es claro que Bartolomé, hasta lo posible, utilizó el justnaturalismo como un criterio de inclusión, ¿no? Y de defensa de pueblos indios, a diferencia de John Locke o de Ginés de Sepúlveda, que más bien el criterio de naturaleza humana era un criterio universalizante, homogenizante, pero también excluyente, ¿no? Entonces, por un lado, está esa crítica de pretender que los derechos humanos se basen en una abstracción, ya sea de una idea de naturaleza humana o la abstracción de un sujeto sin concreciones materiales, ¿no? Que eso es lo que también en cierta manera busca el positivismo cuando habla de la abstracción de un sujeto que es ciudadano, que es igual ante el Estado, desconociendo las materialidades concretas, ¿no? Y la otra crítica fuerte yo creo que es fetichizar otras cuestiones como el Estado, ¿no? Cuando el positivismo piensa que el fundamento de los derechos humanos está en la voluntad del Estado o en la decisión del Estado, yo creo que ahí lo más grave es que fetichiza al Estado en el sentido de que la producción de una praxis, o sea, finalmente el Estado no es otra cosa que la producción de una praxis, ¿no? De una praxis humana, lo hace como si fuera algo independiente esa praxis humana, lo fetichiza y aparte hace que el Estado sea el que diga
lo que es legítimo o no legítimo en la praxis humana, ¿no? Yo creo que ahí en esos dos aspectos está mucho de la crítica que la filosofía de la liberación puede hacer a los fundamentos clásicos de los derechos humanos. Y en torno a estas características que la filosofía de liberación otorga al entendimiento de los derechos humanos, ¿cuáles serían las características de estos derechos humanos en un discurso latinoamericano? Bueno, primero sería recuperar una subjetividad, porque en eso sí hay que ver que la filosofía de la liberación no se suma a una postura, digamos, posmoderna, relativista, de decir que no hay sujeto, ¿no? O sea, obviamente asume la crítica al sujeto abstracto de la modernidad, pero sí entiende que la subjetividad es importante porque es lo que construye la conciencia de los excluidos, la conciencia de los oprimidos en búsqueda de mejores condiciones de vida, ¿no? Entonces, pero hay que hablar de otro tipo de subjetividad que permita comprender todas las diferencias que hay en los procesos de emancipación, en los procesos de liberación y en los procesos de subjetividades emergentes, ¿no? Entonces, creo que puede hablarse de una subjetividad que se componga por tres elementos que están muy trabajados en la filosofía de la liberación. Uno sería no la subjetividad abstracta e individualista de la modernidad, sino una subjetividad intersubjetiva, ¿no? Es decir, la idea de la alteridad, que es una idea básica en la filosofía de la liberación, sobre todo en autores como Dussel o como Hinkelarmet, pues tiene que ser recuperada para la filosofía de los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos no piensan o no deben estar construidos desde el sujeto individual, sino desde el sujeto intersubjetivo, del sujeto no comunitarista, porque también ese es un engaño de las discusiones liberales, pero sí de un sujeto capaz de entenderse con el otro y en esa comprensión con el otro ir construyendo comunidades de víctimas que puedan generar procesos de cambio, ¿no? Entonces, más que el sujeto individual, un sujeto intersubjetivo, ¿no? Abierto a la alteridad. El otro sería entender que la raíz más profunda de los derechos humanos está en el sujeto que está en praxis, ¿no? Es decir, que los derechos humanos no son el producto del Estado, no son un producto de tratados internacionales, sino que son producto de las praxis de liberación de sujetos, ¿no? De sujetos que desde su propia situación histórica, desde su propia negatividad de ser oprimidos, excluidos, comienzan procesos de lucha, ¿no? Y entonces ahí está la raíz más profunda de los derechos humanos, la praxis humana. Y por último, recuperar, y que esto lo trabaja muchísimo Franz Hinkelarmet, recuperar al sujeto corporal, al sujeto vivo, al sujeto que tiene necesidades materiales, ¿no? Y que los derechos humanos tienen que comprenderse desde este elemento éticamente muy fuerte, ¿no? Los derechos humanos como la manera que el derecho puede expresar los mecanismos que el ser humano tiene para hacerse de los bienes necesarios para la producción y reproducción de vida, ¿no? Y entendiendo necesidades de vida en sentido amplio, ¿no? La libertad, la igualdad, vivienda, etcétera, etcétera, que marcan un elemento material ético fuerte para darle fuerza a los derechos humanos y que, bueno, y que aparte nos abre también a la pluralidad cultural, ¿no? Porque hablar de que los derechos humanos son mecanismos para satisfacer necesidades de vida no quiere decir que los mecanismos sean homogéneos, ¿no? Probablemente podemos discutir que las necesidades humanas hasta cierto punto son universales, pero los mecanismos para satisfacerlas pues son variados y culturalmente mediados, ¿no? Entonces eso también nos abre para construir una comprensión pluricultural, intercultural de los derechos humanos y no creer que solo el modelo hegemónico, que sobre todo es un modelo muy casado o muy vinculado con un sistema capitalista, es el único modelo de derechos humanos, ¿no? Al contrario, el capitalismo ha demostrado que a la larga lo que termina es destruyendo los derechos humanos de la gran mayoría, ¿no? Y le cumple los derechos humanos a unos cuantos. Esto último que mencionas es rico en muchos aspectos, sobre todo porque tú ya estás dando una visión de que al menos dentro de esta modernidad, una forma en que ellos han pensado o se ha pensado desde esta modernidad capitalista, los derechos humanos es siempre desde un enfoque individual, ¿no? Uh-huh. Y por ejemplo en el caso de México pensar que al menos las acciones colectivas tendrá un par de años que se han empezado a regular,
y al menos en el tema de materia ambiental mal reguladas, ¿no? Con muchos limitantes, ¿no? Para promover una acción colectiva por parte de, pues, de defensores de derechos humanos o de las comunidades. Bueno, vaya, aquí me gustaría como sacar un poco a colación el tema del tema ambiental, que es al final de cuentas en Latinoamérica, debido a estos procesos neoextractivos, que ha tomado mucha relevancia, ¿no? La relación de estas resistencias socioambientales, de estos movimientos socioambientales que específicamente están afectando, en el caso, por ejemplo, por decir uno de varios, ¿no? El caso de la minería a cielo abierto, con estos nuevos procesos brutales de extracción. Otro tema, por ejemplo, puede ser el del robo de la agrobiodiversidad que sufren con las comunidades indígenas que han tenido un proceso de crianza mutua con estos cultivos, que son centros de orígenes, México, Colombia, Brasil, podríamos decir también, y que van configurando especificidades, ¿no? La forma en que se requiere, como tú has dicho, ¿no? Subsanar, complementar estos derechos, estas necesidades concretas, ¿no? de individuos concretos. Y en este sentido, también, ¿cómo piensa o cómo se acerca la filosofía de la liberación al tema de de la naturaleza? Por una parte, a mí me hace algún ruido considerar, ¿no? Cuáles son los límites mismos de la alteridad. Hay propuestas en Latinoamérica de considerar la naturaleza como también un sujeto de alteridad. No sé si como un sujeto con subjetividad o un sujeto sin subjetividad. Puede haber muchas especificidades, ¿no? Para pensar la naturaleza como también digna de alteridad. No sé qué piensas al respecto. Sí, bueno, desde esta idea de la filosofía de la liberación y es una fundamentación de este tipo, lo que abre es la posibilidad de entender que muchos de los derechos humanos en su versión hegemónica responden a lo que otros autores del pensamiento decolonial llaman la colonialidad del saber, ¿no? Entonces, aún derechos humanos en el patrón cultural hegemónico, que parecen ser muy progresistas, la verdad es que tienen también una función colonizadora. Y una parte de eso es el derecho ambiental, digamos, hegemónico, ¿no? ¿Por qué? Porque detrás de ese derecho ambiental hegemónico todavía está la concepción moderna de ver a la naturaleza como una cosa en función del ser humano, ¿no? La versión cartesiana cartesiana, baconiana, brutal, del sujeto y el objeto es la naturaleza y no tiene más, ¿no? Y en esa relación solo de aprovechamiento. Entonces los derechos ambientales se reducen a derechos para mantener un medio ambiente saludable, por lo menos entre comillas, a los seres humanos. Claro, pero vemos que también hay muchos mecanismos del derecho ambiental que terminan siguen cosificando a la naturaleza y peor que cosificar, terminan mercantilizándola. Es decir, aunque parezca absurdo, las medidas de protección del derecho ambiental a la naturaleza pasan por mercantilizar a la naturaleza, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, los bonos de carbón. Por ejemplo, los bonos de carbón, que finalmente, es decir, para proteger la naturaleza la inserto al mercado, ¿no? Sí, y entonces la contabilizo y vendo bonos de carbón y demás, ¿no? Entonces, esa es una manera muy clara de ver que los derechos humanos, aún en esas versiones que parecen progresistas, pues terminan siendo colonizadoras del saber. ¿Por qué? Porque le están imponiendo a otros pueblos que tienen otras tradiciones de relación con la naturaleza, maneras de cómo entender la naturaleza, ¿no? Entonces yo creo que una fundamentación desde la filosofía de la liberación lo que permite es entender que parte del proceso de reconstrucción de los derechos humanos tiene que pasar también por la descolonización del saber. Es decir, cómo los pueblos pueden autotutelar sus derechos. Yo creo que la idea de autotutela es una idea que está cobrando mucha fuerza en América Latina desde esa perspectiva, ¿no? O sea, el Estado está respondiendo a un esquema de saber colonial, ¿no? Que muchísimas veces es muy limitado para la protección de los derechos humanos y en parte los derechos de la naturaleza. Y por lo tanto los procesos es de un apropiamiento, pero también de una descolonización del saber. Entonces lo que vemos en América Latina es un apropiarse tal vez del discurso ecologista, del derecho ambiental, pero tiene que darse una reconstrucción desde otros saberes, ¿no? Los saberes indígenas, que por ejemplo entiende a la naturaleza como madre, como un sujeto que interactúa con ellos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, desde la filosofía de la liberación,
la alteridad está asumiendo mucho estas características de los pueblos indígenas, ¿no? Me viene a la cabeza no un filósofo, sino un teólogo de la liberación, que es Leonardo Boff, que está trabajando toda esta idea, ¿no? de subjetivizar a la naturaleza, a la tierra, y de intentar comprender esa relación ser humano, naturaleza, pero ya como una relación de sujetos que se interactúan, y que bueno, el ser humano utiliza la naturaleza para satisfacer necesidades, pero tiene que aprender a no explotarla, ¿no? Al grado de destruirla, ¿no? Claro, todo esto trae una nueva comprensión que obviamente también tienen los pueblos que asumir muchas veces, lo que te digo, la autotutela, todo lo que dices que es el pillaje de las grandes transnacionales, de los saberes de la biodiversidad, pues es algo que el Estado moderno, en vez de proteger al saber de los pueblos, pues protege el pillaje de las transnacionales a través de la patente, de la propiedad intelectual, de la y de la emisión de leyes de semilla, y que para variar se dice que es tutela de derechos humanos porque tutelas el derecho de propiedad, ¿no? De propiedad y de propiedad intelectual. Si te metes ahorita a la página, bueno, no lo he visto últimamente, pero recuerdo que si te metes a la página web de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y buscas los tratados internacionales de derechos humanos que la Corte considera protegibles por el artículo 1 constitucional, viene un gran catálogo de propiedades de tratados de propiedad industrial. Y tú dices, qué contradicción cae proteger eso como un derecho humano cuando tienes todas las experiencias de autotutela y resistencia de los pueblos sobre sus saberes de biodiversidad, ¿no? Exactamente. Pues no sé si tengamos algún último comentario, Samuel. Pues, si no, si acaso que nos pudiera comentar si está trabajando en algún último tema que podemos esperar próximamente para publicarse. Bueno, Un adelantado. lo último que te comentaba era un libro que se llama Fundamentación de los Derechos desde América Latina, es lo último. Y ahorita estoy por terminar un libro que se va a llamar, que es con coautoría con un compañero profesor, que se va a titular, si recuerdo bien, La dinámica histórica de los derechos humanos. Una reflexión de derechos humanos desde la filosofía de la historia. Que lo que va a tratar más bien es decir que los derechos humanos se siguen pensando hegemónicamente desde la filosofía de la historia ilustrada, ¿no? Donde se cree que hay como una historia lineal de la humanidad, donde todos tenemos que meternos en esa historia progresiva, desarrollista, y que los derechos humanos se entienden como si fueran el culmen moral de esa humanidad en abstracto, ¿no? Entonces, por lo tanto, los países, digamos, hegemónicos que tienen el discurso oficial de derechos humanos, se sienten con el derecho de imponerle a los demás pueblos esa concepción de derechos humanos, porque finalmente ellos llevan la delantera en el progreso lineal de la historia, ¿no? Entonces lo que hago es más bien, también desde la filosofía de la liberación, criticar esta concepción ilustrada de la historia, pero sobre todo de cómo se asumen los derechos humanos, y proponer otra comprensión de la filosofía de la historia, que sobre todo es a partir del filósofo de la liberación Ignacio Ellacuría, donde la historia se comprende de otra manera y que posibilita ver que los propios derechos humanos en su dinámica histórica se dan a partir de los momentos históricos concretos, de las líneas históricas concretas intercomunicadas de cada pueblo. Entonces, por lo tanto, la riqueza de los derechos humanos no es solo una riqueza pluricultural, sino de plurihistorias, ¿no? Entonces es un poco lo que estoy trabajando y que espero que esté en este semestre ya editado. Fíjate, muy interesante esto que mencionas. Yo no puedo evitar hacer la analogía en el caso de, por ejemplo, de los transgénicos, ¿no? Que así como nos quieren vender la idea o dar un discurso hegemónico, ¿no? Yo veo incluso en este caso que lo contrario es la amenaza de la erosión de la biodiversidad, y en este discurso hegemónico de derechos también es la erosión de todos los derechos, de la forma de pensar los derechos, de crear los derechos humanos, ¿no? A través de momentos específicos en la historia, atendiendo a necesidades concretas de sociedades, ¿no? Que han tenido que reivindicar sus derechos, ¿no? Exacto. Bueno, pues como ya sin más por el momento, pues vamos a agradecer nuevamente al doctor Alejandro Rosillo por este espacio que nos ha dado. Muchas gracias por estar también atendiendo aquí a su programa de Proyecto Grado Cero. Y pues simplemente lo estamos invitando a que sigan más las actividades que estamos realizando, las entrevistas que estamos subiendo a nuestro canal de YouTube y las actividades que estamos realizando en la revista de Proyecto Grado Cero. Claro.
Pues nada más, saben que este video pues saldrá próximamente, también el audio, ese va a salir por radio y pueden vernos en nuestras páginas como Revista Grado Cero en Facebook, en Twitter @Proyecto Grado Cero, cero con número, y les agradecemos haber estado con nosotros. Gracias, doctor. Muchas gracias. Hasta pronto.